Yo no suelo levantarme antes que mi mujer. Nunca he sido de los que se despiertan a las 6 a correr por el río ni nada por el estilo. Pero ese jueves me desperté antes. Sin motivo. Eran las 6:13. Me acuerdo perfectamente porque el despertador ni había sonado. Abrí los ojos, y lo primero que vi fue que Clara no estaba en la cama. Nada raro. A veces se levantaba a leer o a prepararse con calma antes de ir al cole. Me levanté yo también, bajé a la cocina, y la encontré en pijama, tomando café en silencio y con cara de estar a 1000 kilómetros de distancia. No dije nada. Solo le di un beso en la mejilla y le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, pero sin mirarme. Noté esa frialdad que no se puede explicar con palabras, solo se siente. Como cuando entras a una habitación donde acaba de haber una pelea. El aire está distinto. Dejé pasar el momento, pero ese mismo día pasó algo que me dejó descolocado. Salí de casa para ir a trabajar, como siempre. Vivo en un barrio tranquilo de Valencia, dejo la furgoneta siempre en la calle, justo enfrente del portal. Cuando llego a la puerta del coche, veo algo raro en el parabrisas. Era una nota, escrita a mano, doblada en dos. Pensé que sería alguna queja de los vecinos o una multa mal puesta. La abro. Solo decía: tienes que saber la verdad. Calle Pintor Sorolla, número 28. Hoy. 18. Sin firma. Sin explicación. Nada más. Me quedé parado, nota en mano, con el corazón latiéndome en el cuello. Lo primero que pensé fue, ¿una broma? ¿Una equivocación? Pero usaron mi furgoneta. Nadie más la conduce. Nadie más vive aquí que Clara, Martina y yo. Entré de nuevo en casa sin decir nada. Guardé la nota en el bolsillo del pantalón y me fui al trabajo con la cabeza hecha un lío. Todo el día estuve desconcentrado, no podía dejar de mirar el reloj. Cada vez que marcaba un minuto más cerca de las 6, me subía una ansiedad que no entendía. No sabía qué esperaba encontrar en esa dirección. Ni siquiera sabía si debía ir. Pero fui. Fui porque algo dentro de mí me decía que, si no iba, me iba a arrepentir. A las 17:52 estaba ya aparcado cerca del número 28 de la calle Pintor Sorolla. Una zona que ni conocía demasiado. Calle tranquila, edificios antiguos. Bajé de la furgoneta con la nota en la mano. Me acerqué a la puerta del edificio, sin saber qué esperar. ¿Me iban a dar una paliza? ¿Iba a encontrarme con un chantajista? ¿Con alguien que me estaba confundiendo con otro? Pero entonces, antes de que tocara el timbre, se abrió la puerta del portal. Y salió Clara. Mi mujer. Salió sola, con el pelo recogido, vestida de manera que no era su estilo de diario. Llevaba los zapatos de tacón que siempre decía que le molestaban. Y lo peor fue su cara. Esa cara de alguien que no esperaba verte ahí. Que se ha equivocado de sitio, de tiempo, de mentira. Nos quedamos mirándonos unos segundos. Yo no dije nada. Ella tampoco. Solo soltó un ¿qué haces aquí?, como si yo fuera el que tenía que explicar algo. No sé cómo, pero logré mantener la compostura. Dije, me encontré una nota en el coche. Y se la mostré. Su cara se congeló. No hizo falta que dijera nada más. No entré al portal. No pregunté qué hacía allí, ni con quién. Simplemente di media vuelta y me fui. Me subí a la furgoneta y conduje sin rumbo durante 1 hora, sin saber si gritar, llorar o reventar el volante con los puños. Lo único que sabía era que algo se había roto. Y que alguien había querido que yo lo supiera. Cuando volví a casa esa noche, Clara ya estaba. Había llegado antes que yo, por lo visto. Estaba en la cocina cortando cebolla, como si nada.
Ni una palabra sobre lo que pasó frente a ese portal, como si no nos hubiéramos cruzado, como si no hubiera salido de un edificio que no tiene nada que ver con su trabajo, ni con sus amigas, ni con ninguna parte de su rutina conocida. Me limité a entrar y decirle que no tenía hambre, que había comido algo en el bar con mi hermano. No fue verdad, pero necesitaba tiempo para pensar, para calmarme. En realidad, había pasado la última hora metido en el coche, con las manos en el volante, viendo cómo pasaban los minutos mientras en mi cabeza no dejaba de repetirse la misma imagen, ella saliendo por esa puerta, sorprendida, incómoda, sin tener una maldita excusa lista. Nunca pensé que el silencio doliera más que una confesión, pero en ese momento me habría dolido menos que dijera me has pillado a que se hiciera la loca como si nada. No dormimos juntos esa noche. Fingí que me dolía la cabeza y me bajé al sofá con una manta. En parte porque no quería estar a su lado, pero también porque no me fiaba. No de ella. No de mí. Tenía miedo de lo que pudiera decirle si me hablaba, o de lo que pudiera hacer si me mentía en la cara. Preferí el silencio. A la mañana siguiente me desperté con el cuello destrozado y la espalda hecha polvo, pero al menos tenía claro lo que iba a hacer. No podía seguir haciéndome el tonto. Algo pasaba, y necesitaba pruebas. Si iba a enfrentarla, no podía hacerlo con suposiciones. No soy tonto, y ella tampoco. Me había mentido sin siquiera pestañear. Si había alguien más, si había una historia paralela, tenía que verlo con mis propios ojos. Empecé por lo más simple, revisar su agenda. Clara era muy organizada. Tenía una libreta en el cajón del escritorio donde apuntaba reuniones, tutorías, cursos. La encontré rápido, pero no había ninguna mención al número 28 de Pintor Sorolla. De hecho, ese jueves aparecía como reunión en el cole, 18 horas. Mentira. Estaba conmigo a las 18 en la calle. Así que taché la opción de confusión inocente. No estaba allí por casualidad. Pasaron 3 días sin hablar del tema. Clara se comportaba como siempre, aunque con un punto más de atención hacia mí. Me tocaba el brazo al pasar por el pasillo, me preguntaba si quería un café, me miraba con esa sonrisa tibia que usa cuando quiere suavizar algo. La misma que usó cuando rompió un jarrón que me regaló mi madre y fingió que no tenía importancia. Empecé a pensar que quizás no era la primera vez. Que tal vez ya llevaba meses haciéndolo, y yo simplemente no quería verlo. ¿Cuántas veces habrá dicho que iba al cole a una reunión y terminó en otro sitio? ¿Cuántas tardes como esa del jueves me habré quedado yo en casa haciendo deberes con Martina mientras ella estaba con otro? El lunes siguiente pedí a mi cuñado, que trabaja de técnico en el ayuntamiento, que me consiguiera un acceso a las cámaras de la calle Pintor Sorolla. No soy policía ni tengo contactos raros, pero él debía algo y no hizo muchas preguntas. Le dije que pensaba que me estaban rayando el coche y que quería ver quién lo hacía. Al día siguiente me pasó un enlace privado con unas grabaciones. La imagen no era perfecta, pero suficiente para reconocer caras. Revisé los vídeos uno por uno. Había cámaras en ambos extremos de la calle. El jueves, a las 17:46, se ve claramente a Clara bajarse de un taxi. No va con prisa. Mira el móvil, se acomoda la chaqueta y entra al edificio número 28. Exactamente igual que cuando la vi salir. Pero eso no fue lo que me revolvió el estómago. Lo que me jodió fue el tipo que salió del mismo portal solo 5 minutos después que ella, con gafas de sol, gorra, y andando como si quisiera pasar desapercibido. Lo conocía. No mucho, pero lo conocía. Trabaja en una librería cerca del Mercado Central. Se llama Rubén. Siempre fue simpático, muy de hablar con todo el mundo, de sonrisitas, de chistes tontos. Hace un par de años,
Clara y yo pasamos por su librería porque ella quería un libro de cuentos para sus alumnos, y el tío se enrolló tanto con ella que terminó recomendándole 5 títulos, invitándola a una charla literaria, y hasta le dio su correo para que le preguntara lo que quisiera. Yo estaba al lado. No soy celoso, pero algo no me cuadró ese día. Clara dijo que era amable, que no fuera paranoico. No insistí. ¡Qué idiota! Ahora lo tenía claro. Rubén. El librero enrollado. El que no tiene pareja conocida, el que no tiene hijos, el que vive solo en el centro. Ese era el tipo al que mi mujer iba a ver en secreto. No sabía desde cuándo, pero ya no importaba. Tenía un nombre, una cara, una dirección. Y, lo más jodido, tenía la certeza. Esa noche no hablé. Me senté frente a Clara en la cena y observé cómo hablaba con Martina como si todo estuviera bien. Yo solo asentía, pero por dentro estaba hirviendo. Quería gritarle en la cara, soltarle el nombre de Rubén, lanzarle la nota, las imágenes del video, todo. Pero no. No aún. Quería verla mentirme primero. Quería preguntarle directamente y ver cómo intentaba salir de esa. Así que después de acostar a Martina, me senté con ella en el sofá, y sin rodeos, le dije, ¿quién vive en el número 28 de la calle Pintor Sorolla? El cambio en su cara fue inmediato. Primero sorpresa, luego una pausa para pensar qué decir, y finalmente una expresión que se parece al miedo, pero que solo aparece cuando alguien sabe que lo han pillado con las manos en la masa. No dijo nada durante unos segundos, solo desvió la mirada. ¿Cómo sabes eso? Fue lo primero que dijo. ¿No de qué me hablas? ¿No qué número? No. ¿Directamente cómo sabes eso? Ya está. Confirmado. La miré fijo. No me hizo falta decir nada más. Ella se levantó, caminó hacia la cocina sin decir una palabra. Me dejó ahí, en silencio, con la certeza más amarga que he tenido en mi vida. No lo negó. No lo explicó. Solo huyó. Y eso, créeme, fue peor que cualquier confesión. Clara volvió del pasillo con los ojos enrojecidos, pero sin una sola lágrima. Me preguntó si podíamos hablar en calma, como si no acabara de descubrir que había estado viendo a otro hombre. Me senté en el sofá y esperé. Ella permaneció de pie, con las manos entrelazadas y la mirada en el suelo, intentando ordenar las palabras que seguramente llevaba ensayando desde hacía tiempo. Dijo que no quería hacerme daño, que todo se había complicado, que no era lo que yo pensaba. Le pedí que fuera directa, sin rodeos, que me dijera con quién llevaba viéndose. Pronunció su nombre con un hilo de voz, Rubén, y en ese momento sentí una presión en el pecho como si algo dentro de mí se encogiera. No necesitaba confirmación, pero escucharla fue distinto. Le pregunté desde cuándo. Respondió que hacía unos 4 meses, que al principio eran solo cafés y charlas, que luego se le había ido de las manos. No le grité. No la insulté. Solo la escuché hablar, mientras cada palabra me iba quitando un poco de aire. Me dijo que todo empezó cuando coincidieron en una actividad cultural del colegio, que él la invitó a una presentación y que después siguieron quedando porque se entendían. Lo dijo así, nos entendíamos, como si fuera una justificación válida para engañar a alguien con quien ha compartido más de una década de vida. Le pregunté si se habían acostado, y bajó la mirada sin contestar. Fue suficiente. Le pedí que no intentara explicarlo, que no intentara suavizar nada, porque cada palabra que decía solo hacía que todo pareciera más sucio. Ella insistió en que se sentía sola, que yo estaba distante, que el trabajo, que la rutina, que había perdido la ilusión. Le respondí que la rutina la habíamos construido entre los dos, que nadie la había obligado a quedarse, y que si estaba tan vacía podía haber hablado conmigo antes de buscar a otro. Me contestó que no lo había planeado, que simplemente pasó,
como si un error de ese tamaño pudiera ser accidental. En ese punto la conversación dejó de tener sentido. Yo quería saber por qué eligió mentirme, cómo pudo fingir tanto tiempo, cómo podía mirar a nuestra hija cada día y actuar como si no estuviera destruyendo una familia. Ella dijo que lo ocultó porque no quería hacerme daño, lo cual me pareció una ironía repugnante. Me levanté, fui a la habitación y abrí el cajón donde guardaba la caja de recuerdos que teníamos de viajes, fotos y cartas. Se la puse delante y le pregunté qué parte de todo eso había sido mentira. No contestó. La dejé allí parada mientras recogía mis cosas del escritorio y ella intentaba acercarse sin tocarme. Dijo que aún me quería, que aquello con Rubén no significaba lo que yo creía, que estaba confundida. Le contesté que para confundirse 4 meses hacía falta bastante constancia, y que en ese tiempo había tenido más que de sobra para aclararse. Le pedí que se fuera a casa de su hermana unos días, que necesitaba estar solo. Me miró con una mezcla de culpa y alivio, como si por fin tuviera permiso para huir. Preparó una pequeña maleta, se despidió de Martina con una excusa mal armada y salió por la puerta sin decir adiós. Cuando escuché el portazo, no sentí rabia, sino un cansancio profundo, de esos que te dejan vacío por dentro. Me serví un vaso de vino y me senté frente al televisor apagado. Pasé más de 1 hora sin moverme, pensando en todas las veces que había confiado en ella sin dudar un segundo. Recordé cumpleaños, viajes, noches en las que me contaba sus preocupaciones del trabajo, y me costaba creer que la persona que tenía esas conversaciones conmigo fuera la misma que ahora mentía sin pestañear. Al día siguiente la casa se sentía extraña, como si el aire pesara más. Martina preguntó dónde estaba su madre y le dije que se había ido unos días a casa de la tía a descansar. No me creyó del todo, pero no insistió. Los niños a veces perciben más de lo que dicen. Fui a trabajar como si nada, aunque me costaba concentrarme. Mi hermano me preguntó qué me pasaba, y solo le contesté que había problemas en casa. No quise entrar en detalles, porque aún no sabía cómo explicar lo que estaba viviendo. Pasé los días siguientes en piloto automático, comiendo cualquier cosa, durmiendo poco, revisando una y otra vez las imágenes de las cámaras, como si necesitara confirmar lo que ya sabía. Cada vez que veía su rostro salir de ese edificio, me parecía una desconocida. El viernes por la tarde, Clara me escribió. Decía que necesitábamos hablar de verdad, que no quería que todo terminara así. Le propuse vernos el domingo, en un bar cerca del parque donde solíamos llevar a Martina de pequeña. Llegó puntual, con el rostro demacrado y ojeras que no recordaba haberle visto. Se sentó frente a mí con las manos temblando. Dijo que había roto con Rubén, que se dio cuenta de que había sido un error, que nunca quiso perder a su familia. Yo la escuché, pero cada palabra me sonaba vacía. Le pregunté si lo había visto después de la noche que la descubrí. Admitió que sí, que se habían reunido para cerrar el tema. Me reí, no por gracia, sino por incredulidad. Le pregunté si se habían despedido como amigos o como amantes. No contestó. Entonces la confrontación se volvió más cruda. Le dije que quería saber cómo fue la primera vez que se vieron a solas, cómo pasaron de los cafés a los encuentros en su piso. Me lo contó con voz baja, tratando de omitir detalles, pero yo le exigí que no me tratara como a un idiota. Dijo que un día, después de una charla, fueron a su casa a recoger un libro y se quedaron hablando. Que se besaron. Que no fue planeado. Que se sintió viva. Esa frase me golpeó. Sentirme viva. Como si nuestra vida hubiera sido una especie de muerte en cámara lenta. Le pregunté si pensaba en mí cuando estaba con él, y respondió que intentaba no hacerlo. Le pedí que se marchara de nuevo, que no podía seguir escuchándola. Antes de irse dijo que no quería que esto acabara en un divorcio, que quería intentar arreglarlo. Le respondí que no se arregla lo que se rompe a propósito.
Después de esa conversación tomé una decisión que ni yo esperaba. Fui a la librería. No sabía qué iba a decir ni cómo iba a reaccionar, pero necesitaba verle la cara. Cuando entré, Rubén estaba hablando con una clienta. Me miró y enseguida entendió quién era. La clienta se fue rápido, y él se quedó de pie detrás del mostrador, intentando mantener la calma. Le dije que solo quería saber si pensaba seguir viéndose con mi mujer. Dijo que no, que todo había terminado, que estaba arrepentido. Me pidió disculpas, con esa voz tranquila que usan los cobardes para disimular el miedo. Le pregunté si sabía que teníamos una hija, que habíamos estado juntos más de una década, que había compartido cenas con nosotros en el mismo barrio. Bajó la cabeza y no dijo nada más. No lo golpeé, no grité, no hice nada de lo que podría haber hecho. Solo le dije que esperaba no volver a verlo cerca de mi casa ni del colegio, y salí sin mirar atrás. Esa noche dormí por primera vez en varios días. No fue un sueño tranquilo, pero al menos pude cerrar los ojos sin repasar cada mentira. Cuando me desperté, Clara me había dejado un mensaje largo diciendo que entendía mi enojo, que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para recuperar mi confianza. Borré el mensaje sin leerlo entero. No porque no me importara, sino porque ya no tenía nada que recuperar. Lo que había entre nosotros ya no era matrimonio, ni siquiera amistad. Era una negociación constante entre su culpa y mi decepción. Sabía que la confrontación no había sido el final, que aún quedaban cosas por resolver, pero por primera vez en semanas tuve la sensación de que ya no necesitaba entenderla. Solo quería decidir qué hacer con el resto de mi vida. Los siguientes días los pasé sin decirle a Clara ni una sola palabra. No la bloqueé ni respondí sus mensajes. Me limité a observar cómo intentaba mantenerse presente a través de pequeños gestos, como si enviar una foto de Martina comiendo helado fuera suficiente para deshacer todo lo que había hecho. Yo sabía que estaba esperando una reacción, cualquier indicio de que todavía tenía alguna posibilidad de que todo volviera a lo que había sido. Pero lo que ella no entendía era que ese todo ya no existía, que lo había roto con sus propias decisiones, y que la única razón por la que yo no estaba gritándole en la cara o vaciando el piso con una furgoneta de mudanza era porque había algo dentro de mí que no quería hacer las cosas como ella las había hecho. Así que me propuse vengarme. No de una manera impulsiva o violenta, sino planeada, meticulosa, del tipo que deja cicatriz. No me interesaba destruirla públicamente ni arrastrarla por los suelos, pero sí quería que sintiera en carne propia lo que es estar al otro lado de una mentira, lo que se siente cuando alguien que amas te deja fuera, mientras sigue mirándote a los ojos como si nada pasara. Para empezar, recuperé el control de todas las cuentas compartidas. Teníamos cuentas bancarias conjuntas, ahorros comunes, tarjetas de uso familiar. No dije nada, simplemente fui al banco, cambié las contraseñas online, saqué la mitad de los fondos y abrí una nueva cuenta a mi nombre. También fui al despacho del gestor y le pedí que me ayudara a poner todo lo que estaba a mi nombre en orden, desde la furgoneta hasta la hipoteca. La casa seguía a nombre de los dos, pero el coche, los seguros, los contratos de suministros, todo eso estaba a mi cargo. El plan no era echarla todavía, sino dejarle claro que a partir de ese momento todo lo que tenía conmigo lo iba a tener que sudar. Me aseguré de que no pudiera acceder a los movimientos bancarios. Si quería saber algo, tendría que preguntármelo. Y cuando lo hiciera, ya tendría mi respuesta lista. Esa misma semana, hice una copia de todos los mensajes que me había enviado desde que se fue. No porque fueran especialmente dañinos o importantes, sino porque quería tenerlos bien guardados. A Clara le gustaba cambiar su versión según la situación, y yo no iba a darle margen para reinventar los hechos. También imprimí las capturas de las cámaras de seguridad y las guardé en una carpeta con el nombre de Archivo Rubén. No pensaba usarlas aún, pero me gustaba saber que las tenía, como una pistola cargada en la guantera.
Después me centré en algo más concreto, su entorno. Clara siempre había tenido una relación muy estrecha con su familia, especialmente con su madre y su hermana mayor. Siempre hablaban de todo, incluso de nuestras peleas, pero curiosamente nadie de su familia me había llamado desde que todo esto empezó. Sospechaba que no sabían nada, así que decidí contarles mi versión antes de que ella pudiera tergiversarla. Llamé a su hermana y le pedí que nos viéramos a tomar un café. Nos encontramos en una cafetería cerca de su trabajo. Me recibió con una sonrisa tensa, como si ya sospechara que algo iba mal. ¿Cómo estás?, me preguntó. Le contesté que bien, y que no le iba a quitar mucho tiempo. Le conté lo de Rubén. Le dije cómo lo descubrí, lo que Clara me había confesado, y cómo ella había intentado seguir como si todo pudiera arreglarse con palabras vacías. Su cara cambió por completo. No intentó defenderla. Solo se quedó en silencio. Después me dijo que no sabía nada, que Clara no le había dicho ni una palabra de eso, y que estaba en shock. Me preguntó qué pensaba hacer. Le respondí que no lo sabía aún, pero que si algún día decidía separarme, no quería que pensaran que había sido una decisión impulsiva o injusta. Quería que supieran que yo había aguantado, escuchado, y soportado más de lo que nadie debería. La conversación fue tensa pero respetuosa. Antes de irse me dio un abrazo y me dijo que sentía todo esto, que jamás se imaginó a Clara metida en algo así. Y yo me lo creí, porque su reacción fue demasiado auténtica como para ser fingida. Después de ese encuentro, pasaron 2 días hasta que recibí el mensaje que estaba esperando. Era de Clara. Me pedía que nos viéramos, que necesitaba hablarme cara a cara. Acepté. Le propuse que viniera a casa, que sería más fácil si Martina no estaba. La conversación fue larga. Se sentó en el comedor, en la misma silla donde tantas veces habíamos planeado vacaciones o discutido sobre los gastos del mes. Me dijo que había roto definitivamente con Rubén, que no había vuelto a verle ni a hablar con él, y que quería volver a casa, que no soportaba estar lejos de Martina ni de mí. Me escuchó en silencio mientras yo le explicaba todo lo que había hecho en los últimos días, los movimientos bancarios, los contratos, los documentos. No levantó la voz. No lloró. Solo me miró como si no terminara de creerse que yo fuera capaz de todo eso. ¿Esto es una venganza?, me preguntó. No, le respondí. Esto es prevención. Me has mentido con una sonrisa en la cara. Has compartido cama, tiempo y palabras con otro hombre mientras venías aquí a besarme y a decirme que estabas cansada, que esperabas que hiciera, que te preparara la cama otra vez con pétalos de rosa. Clara no dijo nada. Bajó la cabeza y se quedó mirando el suelo durante un buen rato. Después me preguntó si pensaba dejarla, si esto era el final. Le respondí que aún no lo sabía, que no iba a tomar una decisión en caliente. Pero que desde ese momento, las reglas habían cambiado. Si quería quedarse, tendría que empezar desde cero. Sin secretos, sin llantos manipuladores, sin exigencias absurdas. Yo iba a seguir adelante con mi vida, con o sin ella, pero no iba a permitir que se pusiera en el rol de víctima cuando había sido ella quien destruyó todo. Le di 2 opciones, o se quedaba fuera y hablábamos solo por temas de Martina y trámites legales, o volvía a casa con condiciones. Las condiciones eran simples: acceso total al móvil, cambios en las rutinas diarias, y una terapia de pareja semanal. Nada de amistades ambiguas, ni eventos del colegio que no estuvieran documentados. No porque quiera controlar su vida, sino porque no pienso volver a ser el payaso de esta historia. Me dijo que necesitaba pensarlo. Le dije que no había problema, pero que cada día que pasara sin respuesta, las condiciones iban a ser más duras, porque la confianza no crece sola, se cultiva, y ella había quemado todo el jardín. Se fue sin decir más.
Esa noche, mientras cenaba solo otra vez, me di cuenta de que no la echaba de menos. No sentí ese vacío que se supone que uno debería sentir cuando su pareja no está. Sentí alivio. No por haberla hecho sufrir, sino por haber tomado el control. Ella decidió ser egoísta. Yo decidí ser justo. Lo que venga después, ya no dependerá solo de mí, pero esta vez no pienso dejar que nadie juegue con mi vida como si fuera un experimento emocional. El domingo a las 11 de la mañana Clara se presentó en casa con una maleta en una mano y una carpeta de papeles en la otra. No me avisó antes ni me preguntó si podía venir. Simplemente apareció. Yo estaba en la cocina preparando café y Martina había salido con una amiga a patinar por el paseo marítimo. Clara me saludó sin esperar respuesta y dejó la maleta en el pasillo como si eso significara algo. Me pidió si podíamos hablar con calma, sin acusaciones ni amenazas, que solo necesitaba explicarse sin interrupciones. Le dije que tenía una hora y que después me iría a trabajar, aunque era mentira. No tenía nada urgente, pero no pensaba pasar todo el día encerrado en una conversación que ya me parecía repetitiva. Se sentó en la mesa y apoyó los codos como si necesitara sujetarse a algo. Me dijo que había pasado los últimos días haciendo una lista de todo lo que no me había dicho, de todo lo que ocultó, de cada vez que me miró sabiendo que estaba mintiendo. Abrió la carpeta y sacó 3 hojas manuscritas, ordenadas por fechas. Al principio no entendía qué pretendía con eso, pero me di cuenta de que no quería improvisar esta vez, que había escrito todo para no dejarse nada. Empezó leyendo la primera vez que estuvo con Rubén a solas fuera del colegio, una tarde de enero, cuando me dijo que tenía una reunión con el equipo directivo. Luego continuó con los mensajes, las excusas, las salidas a escondidas. Mencionó que llegaron a verse 1 o 2 veces por semana, que en casa fingía estar agotada para evitar tener relaciones conmigo, que en algún momento creyó que lo suyo con él podía ser serio, pero que nunca pensó dejarme, porque no quería separarse de Martina. La escuché sin decir nada, aunque por dentro cada frase era como un golpe. Me estaba detallando su traición como si fuera un informe. No había emoción en su voz, solo una especie de resignación. Cuando terminó la tercera hoja, me miró como si esperara algo de mí, tal vez perdón, tal vez una reacción fuerte. Yo me limité a preguntarle si creía que con eso se borraba algo. Me dijo que no, que sabía que no arreglaba nada, pero que al menos quería enfrentar las consecuencias sin esconderse. Le pregunté si creía que tenía futuro lo nuestro después de todo eso. Respondió que no lo sabía, pero que quería intentarlo, que quería reparar lo que quedara en pie. Le dije que no quedaba mucho, que en todo caso, lo que quedaba era otra cosa, no lo de antes. Le pregunté directamente si volvería a hacerlo. No ahora, no con Rubén, sino si llegaba a un punto en que volvía a sentirse sola, si se vería capaz de repetir lo mismo. Me dijo que no podía prometer que nunca se equivocaría, pero que sí podía prometer que no volvería a mentirme, que si alguna vez sentía que algo se rompía, me lo diría antes de buscar fuera. Le dije que esa promesa ya me la había hecho una vez, aunque no con palabras, sino con actos. Le recordé que había apostado por una vida juntos, que teníamos una hija, una casa, planes, y que aún así, en lugar de enfrentarse a lo que sentía, eligió vivir una doble vida. Ella no discutió, no se defendió. Solo dijo que entendía mi dolor, que se lo merecía todo, pero que si yo le daba una oportunidad, pensaba demostrarme que no era la misma persona. Le pregunté si seguía sintiendo algo por él. Dijo que no, que en cuanto la pillé sintió una mezcla de culpa y desinterés por él, que en realidad nunca lo amó, que solo se sentía vista, valorada, y que confundió eso con amor. Me pareció infantil, pero al mismo tiempo entendí algo que no había visto con claridad antes. Clara no sabía estar sola, necesitaba que alguien la reforzara constantemente. Si yo no estaba atento, si no decía las palabras adecuadas, se sentía vacía,
y no por culpa mía, sino por esa inseguridad que arrastraba desde siempre, que disfrazaba con sonrisas y conversaciones banales. Le pregunté por qué no me lo dijo, porque no vino a decirme que no se sentía bien, que algo fallaba. Me dijo que lo intentó varias veces, pero que yo siempre estaba cansado, distraído, ocupado. Que no me culpaba, pero que en ese momento necesitaba sentir que importaba. Me costó no responder con sarcasmo, pero solo dije que importar no justifica destruir lo que hemos construido. Pasó casi una hora. Después de eso le dije que no sabía si quería seguir con ella. Que lo único que tenía claro era que necesitaba tiempo, distancia mental, espacio real. Que no la odiaba, pero que tampoco la quería cerca como antes. Que no iba a tomar decisiones presionado por su culpa ni por las apariencias. Ella me dijo que entendía, que no iba a forzar nada, que me daría ese tiempo, pero que no se iría lejos por Martina. Le dije que podía quedarse en casa de su hermana o alquilar algo cerca, pero que no quería verla entrando y saliendo como si nada. Que mientras yo decidía qué hacer, necesitaba recuperar el control total de mi día a día. Me pidió que no le quitara a Martina. Le respondí que yo no era como ella. Que no iba a usar a nuestra hija como peón de un conflicto, pero que no pensara que iba a permitirle pasar de madre perfecta a ausente sin consecuencias. Que tendría que hablar con Martina, no con cuentos, sino con la verdad adaptada a su edad. Que tendría que explicar por qué su madre ya no vivía en casa y por qué su padre dormía en el sofá desde hacía semanas. Me dijo que hablaría con ella cuando yo lo creyera conveniente. Le respondí que lo haríamos juntos, que no la iba a dejar cargar con eso sola, pero que tampoco la iba a proteger. Se fue cerca del mediodía. Esta vez no dejó la maleta. Solo los papeles y su perfume impregnado en el aire del pasillo. Yo pasé el resto del día sin moverme de la casa. No puse la televisión, no miré el móvil, no hice nada que no fuera sentarme en silencio. No me sentía libre, pero tampoco me sentía hundido. Era como si estuviera en pausa, esperando que algo se aclarara solo. Al caer la tarde, Martina regresó. Me preguntó si su madre iba a volver a vivir con nosotros. Le dije que no lo sabía. Me miró con cara seria, como si ya intuyera todo. Se sentó a mi lado y me pidió que no la odiara, que ella la quería mucho. Le dije que no tenía que elegir entre nosotros, que su madre seguiría siendo su madre, y que yo siempre estaría ahí. Esa noche fue la primera en que sentí que estaba más cerca de tomar una decisión. No sabía si perdonarla, si separarme, si reconstruir algo nuevo. Pero sí sabía que no iba a vivir esperando que cambiara. Que si me quedaba, sería por mí, no por ella. Y si me iba, también sería por mí. Al final, cuando te lo han quitado todo, lo único que te queda es decidir qué hacer con lo que queda. Una semana después de nuestra última conversación, Clara me escribió para preguntarme si había tomado una decisión. Me había dado el espacio que le pedí, no insistió ni apareció por sorpresa, pero esa pregunta, aunque simple, me revolvió todo lo que creía tener más o menos claro. La respuesta no era sí o no. No era volvemos o nos separamos. Era mucho más compleja que eso. No se trataba de lo que sentía por ella, sino de lo que estaba dispuesto a aceptar para seguir compartiendo una vida. Me costaba mirarla sin pensar en todo lo que había ocultado. Me costaba imaginar una rutina donde confiar en ella no fuera un esfuerzo diario. Y también me costaba asumir que, quizás, parte de la culpa la tenía yo. No por lo que hizo, eso era todo suyo, sino por no haber visto antes lo lejos que nos estábamos quedando el uno del otro. Decidí que necesitábamos hablar una vez más, pero esta vez con la única intención de cerrar lo que fuera que quedara abierto. No para convencerme de quedarme, ni para escuchar nuevas promesas. Solo para decir en voz alta lo que ya sentía con claridad, que lo nuestro se había terminado, no porque el amor hubiera desaparecido por completo,
sino porque el respeto, la confianza y la complicidad ya no estaban. Y sin eso, lo demás no tenía base real. La cité en el mismo bar donde habíamos tenido nuestra primera conversación seria después de descubrirla. Llegó puntual, como siempre que quiere dar buena impresión. Se sentó frente a mí y esperó sin hablar. No llevaba los papeles esta vez, ni se mostró nerviosa. Solo parecía estar dispuesta a lo que viniera. Le dije que había pensado mucho, que no me había dejado llevar por el orgullo ni por el enojo. Que traté de poner en la balanza todo lo que habíamos vivido, todo lo que habíamos construido y también todo lo que había roto. Que no era una decisión tomada por impulso, sino la conclusión de un proceso lento y doloroso. Le expliqué que no podía seguir viviendo con alguien que había decidido actuar por fuera de nuestra historia, que había planificado citas, mentido a conciencia, tapado verdades, y que luego pretendía que todo volviera a la normalidad como si nada hubiera pasado. Le dije que no la odiaba, que nunca la iba a odiar porque fue parte importante de mi vida, madre de mi hija, compañera en muchas etapas. Pero también le dije que ya no confiaba en ella, y que sin confianza, yo no sabía construir pareja. Clara no lloró. Me miró con tristeza, pero sin dramatismo. Dijo que lo entendía, que aunque le dolía, no pensaba intentar convencerme de lo contrario. Me dijo que había arruinado lo mejor que tenía, que no esperaba que yo la perdonara, pero que agradecía que hubiera sido claro y respetuoso hasta el final. Me preguntó qué pensaba hacer ahora. Le respondí que hablaríamos con Martina juntos, que lo haríamos bien, sin rencores, que lo más importante era que ella no sufriera más de lo necesario. Que después de eso, empezaríamos el proceso de separación legal, dividiendo las cosas sin conflicto. Que si necesitaba quedarse un tiempo en casa de su hermana mientras resolvía su situación, no pondría trabas. Que no la quería fuera de la vida de Martina, pero que mi vida como pareja con ella había terminado. Ella asintió. Me preguntó si podía abrazarme. Dije que sí. Fue un abrazo corto, sin pasión, sin emoción desbordada, más parecido a un cierre que a una despedida. Nos quedamos sentados unos minutos más, en silencio. Después nos levantamos y salimos del bar por caminos distintos. Volví a casa caminando despacio, sin sentirme ni triste ni aliviado. Sentía algo parecido a la certeza, que para mí ya era suficiente. Martina estaba en su habitación, viendo una película. Me senté a su lado y le pedí que apagara la tele. Me miró con cara seria, como si ya supiera que algo venía. Le expliqué que su madre y yo habíamos decidido separarnos, que no fue por una pelea ni por algo que ella hubiera hecho, que las personas a veces cambian y dejan de entenderse, y que lo más importante era que ella iba a seguir teniendo a los dos. Le dije que viviría algunos días conmigo y otros con su madre, pero que siempre estaríamos presentes. Martina no lloró, pero se quedó callada. Me preguntó si íbamos a vender la casa. Le dije que todavía no lo sabíamos. Me preguntó si la madre había conocido a otra persona. No supe qué decirle, así que respondí que era algo que no importaba ahora, que lo importante era que estábamos intentando hacerlo de la mejor forma. Me abrazó fuerte y me dijo que no quería que ninguno de los dos se fuera. Le repetí que no nos íbamos, que solo íbamos a vivir en casas diferentes, pero que seguiríamos siendo una familia, aunque con otra forma. No insistió. Volvió a encender la tele y me pidió que me quedara con ella un rato. Me quedé hasta que se durmió. Le acaricié el pelo y supe que, por muy difícil que fuera todo lo que venía, había hecho lo correcto. En los días siguientes iniciamos el proceso formal de separación. Clara se mudó a un pequeño piso a 10 minutos de casa. Organizamos un calendario compartido para Martina. Hablamos con los profesores para que supieran lo que pasaba. Comunicamos a las familias lo mínimo necesario, sin entrar en detalles. Yo no hice pública la historia, no conté nada a nadie más de lo que debía. No por protegerla,
sino por protegerme. No quería revivirlo cada vez que alguien me preguntara. Solo quería pasar página. A veces, en medio del silencio del salón o mientras cenaba solo, me venían a la cabeza recuerdos que dolían, un viaje, una conversación, una risa compartida. No porque extrañara a Clara, sino porque entendía que todo eso ya no iba a volver, al menos no con ella. Aceptar eso fue más difícil que aceptar la infidelidad. Me tomó semanas entender que los finales no siempre vienen con explosiones, a veces son pausados, lentos, como una puerta que se cierra sin hacer ruido. Pero se cierra igual. Un mes después de separarnos, me encontré a Rubén en la calle, de casualidad. Me miró, bajó la vista, y siguió caminando. No dije nada. Ya no tenía sentido. No había nada que me pudiera decir que cambiara lo que había pasado. No era él el responsable de mi separación. Él fue parte del desastre, sí, pero la decisión fue de Clara, y yo ya había hecho mi parte, quedarme, averiguar, enfrentar, decidir y actuar. Todo lo demás eran residuos que el tiempo iba a borrar. Hoy, escribiendo esto, siento que no me arrepiento de nada. Ni de haberla amado, ni de haberla enfrentado, ni de haberla dejado. Hice lo que pude mientras pude, y cuando ya no había nada más, supe soltar. No me interesa saber si ella está bien o mal, si rehizo su vida o si se arrepiente. Lo que me interesa es que yo pude volver a respirar tranquilo, mirar a mi hija sin sentir que le estaba ocultando una mentira, y vivir cada día sin tener que fingir que todo estaba bien. Y eso, al final, es más que suficiente.